Mi nombre es Naima Mendoza, estudio en la Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma de Querétaro y en este video les quiero hablar acerca del libro La ciudad antigua de Fustel de Coolidge. Bueno, a grandes rasgos les podría decir que este libro trata de cómo las instituciones romanas fueron transformándose a medida que ciertos factores intervenían y generaban cierto tipo de cambio, tanto en la sociedad como individualmente. Entonces, ya sin más preámbulos, pues les voy a hablar del contenido. El libro comienza hablando acerca de las creencias antiguas y se aborda mucho el tema de la muerte. ¿Por qué la muerte? Porque la muerte se veía como algo muy simbólico para los ciudadanos romanos. Tanto así que estaba penado si tú no enterrabas a tus muertos, porque el muerto era tan importante como la persona viva, ya que para las familias romanas, un pariente muerto se consideraba después como un dios protector de la familia. Entonces, pues era muy importante esta figura. Eh, y independientemente de que la persona muriera en sí y se convirtiera en un dios protector, también podemos decir que los romanos abordaban mucho esta idea de que había vida que trascendía a la muerte, que estaba la vida dentro del cuerpo físico y que no lo abordan como tal la palabra alma, pero sí que una parte de esa persona fallecida no moría. Y es algo que podemos retomar desde el pensamiento griego, porque de hecho también es algo de que se habla, de que la cultura romana tiene gran influencia de la griega, por no decir que de ahí proviene, cuando en realidad de ahí proviene la cultura romana. También se habla acerca del fuego sagrado. El fuego sagrado se aborda de dos formas. En este apartado en específico se habla acerca de que era un fuego que encendían las familias como para los difuntos protectores de ella. Entonces, ese fuego se tenía que mantener todo el tiempo encendido para que de alguna manera le fuera bien a esa familia, de que siempre estuviera iluminado, por así decirlo, ese ser protector. Y son como costumbres muy arraigadas. Este capítulo en específico habla, bueno, no es un capítulo, pero este apartado en específico habla mucho acerca de esto. Luego ya entrando a temas de la familia, una de las instituciones más importantes de las que se habla es del matrimonio y de todo lo que surge, porque para empezar, el matrimonio no se ve como con la idea romántica con la que nos han acostumbrado a nosotros, sino como, mm, eh, por decirlo de alguna manera, el mejor trato, el mejor linaje, quién te puede dar mayor estatus. Y el principal propósito de contraer matrimonio es la descendencia. Entonces, de aquí tiene mucho que ver esta figura de que el pater familias tuviera que dejar su linaje, por así decirlo. Y también podemos notar mucho acerca de cómo las mujeres tenían un papel inferior en todos los ámbitos, incluso dentro de la propia familia, ¿no? Que si se tenía hijas, pues no era tomado en cuenta, por así decirlo, porque no era el propósito tener hijas, sino tener varones, porque las hijas después tendrían que dejar ya no formarían parte del seno familiar de su pater familias original, sino que pasarían a otra familia, al contrario de un varón que naciera de esa misma familia. Y hay muchos aspectos importantes que podemos decir acerca del matrimonio, ¿no? El pater familias era la figura más importante porque era quien tomaba las decisiones
respecto a la familia, políticas, era la cabeza, el representante, por decirlo de alguna manera. Y también de aquí podemos hablar acerca de las gens. Las gens eran como clanes familiares. Y para no confundirlos, el gens, el clan, en realidad son parientes, bueno, personas con el mismo apellido, que ya sabías por el gen que formaban parte de cierta familia y luego pues los nombres eran muy sonados y tiene mucho que ver con estas condiciones de estatus y clase social, porque el nombre decía ya de por sí no cualquier persona pues tenía un gens. Y algunos gens eran más este, nombrados o tenían como más importancia que otros debido pues a la importancia de las familias. También quiero recalcar, no lo he mencionado como tal, pero la religión era sumamente importante, demasiado, porque la religión influía en distintos aspectos de la vida cotidiana. Y después pasó a ser aún más importante porque si ya de por sí estaba compenetrada con las familias romanas, pasó a ser una figura de autoridad o en la cual basarse. Y es lo que vamos a hablar acerca de la constitución de la ciudad. La constitución de la ciudad nos habla acerca de que las familias tenían como su propia forma de regirse a sí mismas, ¿no? De alguna manera, tener como sus propias reglas, pero siempre a consideración del pater familias. Y luego cuando comienza la constitución de la ciudad, las familias que tenían sus dioses individuales comienzan a rendirles culto a los dioses públicos, por decirlo de alguna manera. Ya no solo eran dioses familiares, sino que también había dioses de la ciudad. Y esto se puede ver porque influye mucho en las instituciones. Por ejemplo, antes había fraternas y curias, que eran instituciones muy viejas y predominantes del antiguo derecho romano. Y ya para lo que yo les estoy hablando es para una Roma un poco más moderna. Esas instituciones comienzan a perder fuerza y las fraternas y curias forman las tribus. Crean una fusión de dioses, por así decirlo, en todo esto, porque va muy ligado con todo lo que estaba pasando en la sociedad en ese momento. Y pues no se limiten a la humanidad estos dioses. Es decir, que tanto había dioses personales dentro de las familias como los había dioses de la ciudad, protectores de la ciudad. Y también aquí radica mucho cómo se fueron compenetrando las instituciones políticas con el individuo. Pero bueno, un ejemplo de lo que les estaba hablando hace unos minutos acerca de ese fuego eterno y protector que se encontraba en las casas de las personas, también lo podemos ver con las vestales. Las vestales eran mujeres que se encargaban de mantener encendido el fuego de la ciudad. Este fuego era muy importante porque así como lo era importante para las familias, también significaba algo grande para las ciudades porque decían que si el fuego se mantenía encendido, perdón, pues le esperaba prosperidad a la ciudad y si se llegara a apagar por alguna razón, este fuego anunciaba guerra, malos augurios y cosas negativas para la ciudad. Entonces, incluso había un grupo de mujeres en específico que se encargaba de ello. Pues bueno, ya hablando un poco más, adentrándonos en temas de derecho, se puede ver el poder que tenía la religión en las figuras públicas, porque las figuras públicas eran las que llevaban
a cabo o se daban ciertas atribuciones que un ciudadano normal no se podría dar, como por ejemplo los sacerdotes y los magistrados. Ambos tenían funciones diferentes, pero muchísimo poder. Y eran de las personas que podían hacer en específico ritos religiosos o llevar a cabo ceremonias religiosas. Y también eran las figuras más cercanas al rey, que de hecho también de eso se habla un poco más adelante. La ley era como estipulaciones en las que se podía basar la religión para hacer cumplir los cometidos de esta misma religión. Todos tenían tareas en específico, pero incluso es que la religión siempre fue importante para los romanos, pero cuando esto estaba en auge, incluso en la guerra, pues los dioses tenían muchísimo que ver, porque cuando las naciones estaban en guerra y de repente se reconciliaban o cosas por el estilo, los dioses representativos de las ciudades que se confrontaban o así, pues como símbolo de paz, sacaban imágenes de sus dioses dándose la mano, como si todo estuviera bien. Entonces, la figura de los dioses realmente era muy importante. La religión tenía mucho peso en las instituciones y fue quien más moldeó la Roma que nosotros, pues no conocimos, pero que conocemos gracias a la historia, ¿no? Luego también el libro nos habla acerca de que hubo 3 grandes revoluciones. Una de esas revoluciones fue quitar a los reyes como la autoridad pública, porque un rey era una persona sumamente importante. No solo era la persona que creaba las leyes y te decía qué estaba bien y qué estaba mal, sino que también tenía como que ese canal o conducto divino con los dioses, lo que lo hacía aún más importante, porque anoté esta frase cuando estaba leyendo el libro, porque si las leyes no obligan al hombre, el temor a Dios lo hará. Entonces era una figura sumamente importante la del rey, además de la de los sacerdotes y los magistrados, pero la aristocracia precisamente es la que quita a los reyes de esta autoridad pública para que el poder sea como que ya no se concentre en una sola persona, que incluso pues no se concentraba únicamente en la figura del rey, pero sí era alguien demasiado poderoso. La aristocracia, que era quien quitó al rey, pues ahora es quien toma el poder. Y luego viene una segunda revolución por ahí, se va dando, que tiene que ver con disminuir el poder de las viejas organizaciones, que es lo que estaba hablando hace rato acerca de la asamblea de curias y todo eso. Las viejas instituciones que comenzaron que fueron los precursores del derecho romano en esta época en la que estamos hablando, esas instituciones comenzaron a perder fuerza a medida de que fue entrando un sistema de gobierno diferente, porque se ocupaban instituciones diferentes que dieran el ancho a la nueva situación social. Además de que también tiene mucho que ver que cuando cambian las personas en el poder quieren que sean reconocidos por las cosas que ellos hicieron y no por las pasadas. Entonces, sí es muy importante todo esto de lo que estamos hablando. También se habla acerca de la emancipación de la figura de los clientes, del ingreso de los plebeyos a la ciudad y pues cómo se va reestructurando este orden político y religioso, porque no podemos hablar de un sistema de gobierno en Roma sin hablar de la religión. Es muy importante ambas cosas.
siento que este video está quedando muy largo, pero ya en conclusiones y para no hacerlo más largo de lo que ya fue este video, pues la ley realmente, la ley del derecho romano comienza a tener un auge a partir de que desaparece este régimen viejo municipal, que quiere decir que la religión pierde el poder. Cuando Roma se vuelve cristiana, le quita gran parte del poder a, a personajes que antes tenían muchas atribuciones, como por ejemplo los sacerdotes, ¿no? Entonces, este sería como el final de una sociedad antigua cristiana. Bueno, más bien, sí, como cuando comienza a establecerse como tal, ya una ley escrita y que se va apartando ese poder divino del poder humano que tiene que regir en realidad y los individuos se vuelven un poco más críticos. También aquí se ve bastante la influencia de las ideas de Platón y de Aristóteles por decir que se tiene que separar esta parte de los dioses y la política porque realmente en las personas que se concentraba el poder, pues se veía que estaban subordinados aparentemente a esta voluntad divina de los dioses y que los reyes eran canales de la voluntad divina. Entonces, cuando llega a este cambio de ideología, pues nace cierto compromiso social de todo esto y se distingue como que la propia voluntad humana. Si yo puedo agregar algo de este libro, es que me parece muy importante que se vea cómo van cambiando paulatinamente las instituciones a medida que la polis va cambiando, porque en realidad todos esos cambios aparte de que tienen que ver mucho con la política, tienen que ver mucho con el cambio de mentalidad de las personas, porque la polis y las ideas nuevas y emergentes son las que van cambiando e influenciando a las personas para que piensen que requieren un cambio y el hecho de que evolucione el gobierno, o mejor dicho, que cambie el gobierno, porque no siempre quiere decir que o implica que sea una evolución, demuestra, además de la importancia del cambio, también demuestra que es importante siempre saber o analizar dónde está una falla o dónde se puede mejorar para tener un mejor modelo, por así decirlo, de gobierno, que es este caso del que estamos hablando. Porque incluso a medida de que fueron avanzando las instituciones, como que siempre quedaba la idea raíz, como por lo que podemos decir del concepto de la muerte, que a mí me parece muy importante, porque incluso nosotros en México, yo me encuentro en México, si están viendo esto mis compañeros se van a reír de mí, pero incluso nosotros en México tenemos como que esta idea de que igual la vida trasciende después de la muerte, le rendimos culto a nuestros muertos cada 2 de noviembre y es algo muy característico de nosotros porque no dejamos de lado esa idea raíz y cuando van avanzando las instituciones incluso no cambian demasiado del centro, es como si vieran a sus horizontes pero realmente nunca dejan esa base raíz precursora. Y mucho de lo que habla este libro son de esas bases, de esas raíces precursoras que fueron dándole forma a la polis de cómo era en ese entonces. Y esto ha sido todo. A mí en lo personal el libro me gustó. No sé si se lo recomendaría a alguna persona que no esté interesada en el derecho romano. Para un estudiante de derecho considero que es importante, más si quieres entender las instituciones romanas y tu clase de derecho romano.
pero pues está bueno. Muchas gracias.